amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este rinconcito de encuentro y de relación con Dios nuestro Señor, que es en espíritu y verdad. Señoras y señores, vamos a dedicar este programa para explicarles a ustedes qué es lo que pretendemos con espíritu y verdad. Importante, por favor, pendiente. En espíritu y verdad queremos unir dos cosas que son imprescindibles para el encuentro con Dios nuestro Señor y luego mantener y sostener una relación fidedigna e inequívoca con Dios nuestro Señor. Estos dos elementos son el elemento espiritual y el elemento doctrinal. El elemento espiritual corresponde a la palabra en espíritu y el aspecto doctrinal, lo revelado, el contenido de esa fe que nos señala Dios nuestro Señor, es la verdad. Eso es lo que queremos hacer, para que tengamos un encuentro fuera de toda duda razonable, que sea beneficioso, que sea verdaderamente cristiano. Porque cuando nos acercamos a la verdad revelada, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, queremos tener un encuentro y una relación de verdad, con el Cristo de verdad, con la revelación de verdad. Es decir, ciertamente estas cosas tienen que ver con nosotros, pero nosotros no buscamos estas cosas para encontrarnos con nosotros mismos. Nosotros buscamos y ocultamos estas cosas para encontrarnos con Dios nuestro Señor, porque Él es el que nos da sentido. Él es el que nos hace libre, el que nos da la verdadera felicidad, el que pone paz en nuestro corazón. Y esto entonces se convierte, o es de hecho, en la voluntad de Dios, en el querer de Dios. Esa es la realización del designio divino. Dios nos hizo para ser felices. Siendo felices, damos gloria a Dios y cumplimos con el sentido de nuestras vidas. Entonces, volvemos a entrar en materia. Recuerden, dos elementos importantes. Por eso es que vas a estar siempre en sintonía y de hecho permaneces en sintonía con nosotros, porque te estamos presentando esos dos elementos, espíritu y verdad. Para eso, cuando nos acerquemos a la palabra de Dios o cuando nos acerquemos a ciertos elementos de fe cristiana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recurrir al estudio y vamos a recurrir también a la meditación. Repito, vamos a recurrir al estudio y vamos a recurrir a la meditación. Hay personas que enfatizan solamente el aspecto espiritual, pero el aspecto espiritual, si no está sustentado en la verdad revelada, vas a terminar buscándote a ti mismo, vas a terminar haciendo las preguntas equivocadas y vas a terminar encontrando respuestas que vienen de ti y no vienen de la palabra de Dios. Por eso es que es importante el estudio, señoras y señores. Si yo digo amar a algo, no basta con relacionarme con esa persona. Yo necesito datos, necesito información. Si yo quiero, por ejemplo, una experiencia personal con mi esposa, yo necesito conocimiento. Y cada cosa nueva que aprendo de esa persona que digo amar, se convierte en una razón nueva para amarla, para amarlo. Por eso es que nosotros estudiamos la palabra de Dios, ahondamos en la palabra de Dios. El problema tal vez sea que nosotros hemos identificado el estudio con algo cuya finalidad es solamente intelectual. No, el estudio de la palabra y de la revelación no es solamente para saber, es ser. Por eso es que el estudio tiene que convertirse en lo otro que te quiero hablar. Tiene que convertirse en la meditación, la profundización. Para entonces encontrarnos con la palabra de Dios, el designio de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, por favor, no le tengas miedo al estudio, por amor a Dios. Claro, algunas personas tal vez están ya presentando algún tipo de reserva al decir, pero Fernando, es que a mí no se me queda nada. Es que yo no tengo letras, es que yo no sé. Pues tú me estás malinterpretando, tú no estás entendiendo bien. Escucha lo que le voy a decir. No lo que le digo yo, escucha lo que dice el Señor. En Mateo capítulo 11, el Señor está tratando de entrar en razón ¿con quiénes? Con los sabiondos, con los que saben, con los doctores en ese momento histórico, con los escribas, fariseos, maestros de la ley. ¿Y qué ocurría? Eran tan inteligentes que no entendían nada. Ese es el problema, que algunas personas estudian tanto que eso que estudia se convierte en obstáculo para conocer y relacionarse con la verdad plena y completa.
porque falta la humildad, que es lo que usted tiene, señora, señor. Eso es lo que usted necesita para entender y para abordar las materias que queremos impartir y que queremos compartir en espíritu y verdad. El Señor en el capítulo 11 de Mateo deja a estos sabiondos con la palabra en la boca. Eleva su vista al cielo y dice: gracias te doy, Padre Celestial, porque estas cosas se las has ocultado a los sabios y a los inteligentes para revelárselas a los pobres y a los humildes. Escúcheme bien, señor, señora, a usted es la persona que está buscando el Señor. Usted se va a enterar de lo que dice, de lo que le quiere decir la palabra de Dios. Se va a enterar, seguro que sí. Y lo va a entender y lo va a asimilar, porque usted no es de los sabiondos del mundo. Usted es una persona humilde, una persona que acata, una persona que se somete, una persona que está dispuesta, una persona que está abierta, una persona que está receptiva. Por eso es que los sabiondos, cuando impartimos estos contenidos y compartimos la palabra de Dios, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que dicen? La Biblia, por ejemplo, nos habla de Dios. Eso es lo que entienden los sabiondos. La Biblia me habla de Dios. Pero usted que está abierto, usted que está humilde, usted que es creyente, usted no va a entender solamente que la Biblia le hable de Dios. Usted va a descubrir que Dios le habla a través de la Escritura. El sujeto de la Escritura no son las letras ni las palabras. El sujeto es Dios. La Biblia no te habla de Dios. Dios te habla a través de la Biblia, a través de la Sagrada Escritura, a través de la Sagrada Tradición. Esa es la revelación. Eso es lo que queremos compartir con usted. No para que sepa solamente, sino para que sea. El estudio, saber, meditar, rezar, profundizar, relacionarse con Dios nuestro Señor. Eso es meditación. Eso es oración, señoras y señores. Eso es lo que pretendemos en este programa. Por eso es que va a permanecer en sintonía con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo segmento. Así que no se vaya nadie, que esto se pone mejor. Y retornamos en espíritu y verdad. Te estamos diciendo en este programa que lo que pretendemos crear un espacio de encuentro con Dios nuestro Señor, para que de ahí parta un proceso de relación con Dios nuestro Señor que nos haga felices y nos dé mucha paz. Y estábamos diciéndote también que para esto es necesario atender a dos elementos: el elemento de la verdad revelada y el elemento espiritual. Lo que Dios ha dicho y establecido y lo que es nuestra respuesta, la relación con eso que el Señor ha revelado y ha manifestado. Por eso estamos reflexionando en el estudio de la verdad revelada y la palabra de Dios, y en la meditación de la palabra de Dios. Y te explicábamos en el segmento anterior que es necesario que sepamos tres cositas para que podamos estar de acuerdo, ustedes y yo, y beneficiarnos de esta experiencia. La primera cosita que debemos tener presente es que Cristo el Señor es la palabra única de la Sagrada Escritura. Te decíamos que nosotros en la iglesia hemos venerado siempre, siempre significa siempre, siempre la palabra de Dios, tanto como el cuerpo y la sangre del Señor. De hecho, en la Santa Misa, que es ese culto maravilloso que el Señor ha establecido, con rango de sacramento, para tener una comunión más profunda con Él, hasta el extremo de poderlo recibir a Él verdadera y realmente presente en ese culto maravilloso, se nos prepara para la recepción del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cómo? En la exposición de la Sagrada Escritura. Por eso dice también, escuchen bien, dice, primero, mira qué importante es esto que te voy a decir. Dice San Jerónimo, ese gran exégeta maravilloso, estupendo, esa autoridad bíblica que no tiene sin igual en la historia de la iglesia y del cristianismo, que es San Jerónimo, dijo, y lo recoge también
el Concilio Vaticano II en Dei Verbum número 25 y el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, escúchame bien, esto es verdad de fe. Esto es así. Mira qué importante lo que se dice aquí. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí ustedes y yo? Atendiendo la recomendación de la Iglesia. Eso es lo que estamos. Le estamos haciendo caso al Espíritu Santo entonces. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Adquieran la ciencia de Jesucristo. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. ¿Por qué? Porque el número 1, te lo estoy diciendo, dice que la palabra única de la Sagrada Escritura es Jesucristo. En la Sagrada Escritura, mediante el estudio y la meditación, profundización, comunión, con la Sagrada Escritura, nosotros tenemos ese encuentro, comunión, atención, relación con Jesucristo el Señor, que es la palabra única del Padre. Cosita que debemos tener presente, número 2. La Santa Escritura y la revelación, por consiguiente, es de inspiración divina y por lo tanto dice la verdad. Dios nuestro Señor, que en definitiva es el autor de la Biblia, no nos puede mentir, porque Él es fiel, porque Él no es, como dice la misma Sagrada Escritura, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En la palabra del Señor, inspirada por Él mismo, nosotros tenemos la verdad. Y ya hemos dicho que no se trata de que la Biblia nos hable de Dios, sino que Dios nos habla a través de la Biblia. Si Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura y de la revelación, lo que nos dice es cierto y es verdad, es veraz, porque en Él no hay sombra de variación alguna. Por eso es que nos vamos a acercar a la palabra de Dios, a la revelación, a la fe. Nos vamos a acercar con confianza. Temor y temblor, seguro que sí. Respeto y veneración, seguro que sí. Pero con confianza, porque es el Padre amoroso que sale al encuentro de nosotros, sus hijos. Dios es el autor de las Sagradas Escrituras. Dios es el revelador. Dios es el que se revela. Dios es la revelación misma. Y el testimonio primario de esa revelación es la Sagrada Escritura. Y el sentido correcto de las Sagradas Escrituras está claramente pautado frente a nosotros en la tradición y en un criterio de autoridad que vamos a explicar a continuación. Sin embargo, a pesar de todo esto, la fe cristiana no es una religión solo del libro. La fe cristiana es la religión de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en definitiva es Cristo el Señor, quien es el Verbo que se encarnó en las entrañas purísimas de Santa María. Entonces, la Escritura no es letra muerta, señoras y señores. La revelación no es letra muerta, los dogmas no son letra muerta. Esto no se trata de un verbo escrito y por lo tanto mudo solamente. No es escrito y mudo. Es escrito pero no es mudo. Está vivo, es veraz y se manifiesta a nosotros a través de la verdad revelada. Cosita número 3. Esto es importante, cosita número 3. Anótalo. Imprescindible para que nos entendamos ustedes y yo. El Espíritu Santo es el intérprete de la Escritura. Esto no significa que tú solamente seas el intérprete. Bueno, seguro que la puedes interpretar, pero debes interpretarla a la luz del Espíritu que la inspiró, del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos siempre abordar las Sagradas Escrituras y así lo hacemos aquí en espíritu y verdad, en sintonía con el Espíritu que la inspiró. Por ejemplo, ¿dónde la inspiró? En la iglesia. Por lo tanto, la Sagrada Escritura no me habla en contra de la iglesia. Es más, yo necesito a la iglesia para entender la Sagrada Escritura. Y si prescindo de la iglesia, entonces no estoy ubicado con el Espíritu que me ayuda a entender el sentido correcto de las Sagradas Escrituras. Entonces, como dice el apóstol San Pedro en su primera carta, la Escritura no puede ser, más vale que no sea de interpretación privada.
La Escritura se me da a mí porque Dios se quiere dar a mí, pero también se da a los demás. Por eso es que es imprescindible y es importante saber cómo se han interpretado esos textos a lo largo de la historia. Y cómo podemos compartir además todas estas verdades con otras personas, porque no nos podemos quedar con todo esto. Si queremos estar en sintonía con el Espíritu que inspiró la Sagrada Escritura, con el Espíritu que reveló los dogmas y las verdades de fe, es necesario que te ubiques, necesario que tengas comunión con el medio histórico establecido por el Señor para tener un conocimiento certero de la Sagrada Escritura y de la verdad revelada. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos vemos en un próximo programa de En Espíritu y Verdad. Dios les bendiga. Bienvenidos. Nadie confundido, estamos todos en sintonía. Te estábamos explicando y de ahí lo vamos a retomar, que lo que pretendemos en espíritu y verdad es que tú tengas un encuentro con Dios nuestro Señor y que pueda desarrollar ese encuentro en una relación de comunión fidedigna, en una relación de comunión certera, inequívoca, en la cual tú te sepas feliz y haya paz en tu corazón y por lo tanto equilibrio, paz mental, quietud de espíritu, descansar en los brazos del Señor, confiados en que Él está en control. No matter what. No importa lo que pase a tu derredor, lo importante no es lo que pasa, sino lo que acontece en tu interior. Y para esto es importante entonces que nos acerquemos a la palabra de Dios y a la revelación en espíritu y verdad. Luego vamos a explicar tranquilo lo que significan todas estas cosas más en detalle. Pero es importante que sepamos que debemos estar en sintonía entonces con el espíritu y la verdad. Para estar en sintonía con la verdad hay que profundizarla a través del estudio. ¿Okay? El estudio es reflexión, reflexión para saber. Luego entonces vamos a meditar, vamos a rezar, vamos a ir en busca de Dios nuestro Señor, quien ya se abrió, se ofreció y está accesible a través de su Espíritu. Y ese Espíritu nos habla a través de la revelación, la cual encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras y también en la Santa Tradición. Así que profundizamos en el estudio, que es reflexión para saber, y profundizamos también en la meditación, en la oración, en la búsqueda espiritual, que es lo que conocemos entonces con la palabra espíritu. Ese es el rango de sintonía con Dios nuestro Señor. La verdad y lo espiritual, lo revelado y cómo esa cosa se me imparte a mí. Esa relación con lo revelado, con el que se reveló a través de la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición, para mí y para ti. Eso es lo que queremos entonces que tengas bien en claro. Ahora, para que nos entendamos ustedes y yo, hay tres cositas que debemos saber. Tres cositas que debemos tener muy claras durante estos programas. Primero, Cristo el Señor es la palabra única de la Sagrada Escritura. Muy pendiente porque estas tres cositas son los que hacen este programa especial y extraordinario. Porque nos estamos acercando a la palabra de Dios y nos estamos acercando a la revelación desde los puntos de vista correctos. No nos estamos acercando a la Biblia, no nos estamos acercando a la revelación para encontrarnos a nosotros mismos nada más. O sea, aquí estamos rompiendo con el Evangelio según San Yo. Si tú lo que quieres es entender la Sagrada Escritura y la Santa Tradición, como, qué sé yo, como recursos para la superación personal o algo así, al estilo del mundo, catalogando, verificando o estudiando la palabra de Dios
para encontrar la forma mágica de conseguir juguetes, carritos, ropitas, dinerito y ese tipo de cosas. Este no es tu programa. No, este no es. Aquí estamos en búsqueda de Dios nuestro Señor, lo que otorga vida y da felicidad. Porque ese carrito y esa casita y ese dinerito no dan la felicidad. Y vas a ser feliz si tienes a Dios nuestro Señor, aunque no tengas el carrito y la casita y el dinerito. Primera cosita que debes tener en consideración y que nos hace especial a ustedes y a mí en este rinconcito de encuentro y de relación con nuestro Señor, que es en espíritu y verdad. Primera cosita importante, Jesucristo el Señor es la palabra única de la Sagrada Escritura y de la Santa Tradición, de la revelación. Cristo el Señor es la palabra única. Por eso a veces digo, y es la verdad, no importa el tema que me pongas, no importa el tema que me plantees, no importa el asunto en el cual se circunscriba la conversación que vayamos a tener ustedes y yo. Siempre les voy a hablar de lo mismo. ¿De qué cosa? Jesucristo, 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 Jesucristo. Él es el Señor, no yo. Él manda, Él es el jefe. Por eso para mí es importante no solamente Jesucristo, relacionarme con Él, sino todo lo que Él ha revelado, todo lo que Él ha preceptuado. Es importante. Jesucristo es la palabra única de la Sagrada Escritura. Es el hilo conductor. Si tú quieres entender la santa revelación y tener ese encuentro y esa relación con el Cristo correcto, es necesario que te ubiques y que tengas sintonía con el Cristo correcto y que sepas que no importa el dato revelado, que tú estudies o que medites, no importa la palabra o el área de la Escritura a la que te refieras, siempre la Escritura, la frase, la oración, la palabra, la sílaba, el coma, el punto, todo te va a referir a Jesucristo el Señor. Segunda cosita, hablando de la primera, escucha bien, porque aquí hay unos textos importantes del Concilio Vaticano II. Dice, por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras. Escucha, por lo que te he dicho, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras, como venera también el cuerpo y la sangre del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Por eso es que en ese culto maravilloso establecido por el Señor con rango de sacramento, que es la Santa Misa, dedicamos tanto espacio a la revelación y a la palabra de Dios. Es maravilloso. Todo tiene que ver con la Santa Biblia, señoras y señores. En la Santa Misa nosotros repasamos la historia de la salvación. La Santa Misa es un ejemplo elocuentísimo, maravilloso de lo que nosotros queremos lograr en este programa. La mitad de ese culto maravilloso llamado la misa está dedicado totalmente a la santa palabra de Dios, a la palabra de Dios escrita en las Sagradas Escrituras. La mitad. Pero ¿qué pasa? Increíblemente, tú le preguntas a un ex católico, o el ex católico te va a testificar y te va a dar razones de por qué se fue de la Iglesia Católica, aún teniendo contacto con estas maravillas, a pesar de que llevamos 2000 años diciendo esto y repasando esto, a pesar de que no hay otro grupo cristiano que dedique más tiempo y más veneración a la palabra de Dios escrita, se van los católicos y en el otro lado dicen, allá en la Iglesia Católica yo nunca escuché la palabra de Dios. Mira qué cosa más rara. Por eso queremos hacerte consciente en espíritu y verdad. Pendiente, pendiente, porque si te vas de la iglesia, no quiero que vuelvas a decir, en la Iglesia Católica nunca escuché la palabra de Dios, porque eso no es así. Sigue en sintonía con nosotros, regresamos en breve.